Futurismo. El futurismo es el movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística, fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifeste de Futurisme, publicado el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de París. Luigi Russolo nace el 30 de abril de 1885 y muere el 4 de febrero de 1947. Fue un pintor futurista y compositor italiano y autor del manifiesto El arte de los ruidos en 1913. Suele ser considerado como el primer compositor de música experimental noise de la historia por sus conciertos de ruidos de 1913-1914, una vez terminada la Primera Guerra Mundial de París en 1921. También es uno de los primeros filósofos de la música electrónica. Al comienzo de su carrera, empleó una técnica divisionista y sus temas giraban en torno a la ciudad y la civilización industrial. Entre sus obras más significativas destaca Los Relámpagos, de 1909 y 1910. En 1910, firmó el Manifiesto Futurista y tuvo una participación activa en este grupo. Aunque sus pinturas no tuvieron un amplio impacto, su música y sus instrumentos para hacer ruidos contribuyeron significativamente al movimiento futurista, además de exponer sus principios en el manifiesto. El arte de los ruidos de 1913. Inventó una máquina de ruido llamada intonarumori, o entonador de ruidos, que fue duramente criticada en la época. En el manifiesto podemos distinguir el despertar del interés hacia los ruidos excéntricos del autor, y es así como Rousseau lo decía. En Roma, en el Teatro Constanzi, lleno de capacidad mientras que yo estaba escuchando la interpretación orquestal de su abrumadora música futurista, con mis amigos futuristas, Marinetti, Boccioni, Cara, Balla, Sofosi, Papini, Covaccioli, un nuevo arte entró en mi mente que solo pude crear: el arte de los ruidos, la consecuencia lógica de sus maravillosas innovaciones. Al principio, el arte de la música buscó la pureza, la limpidez y la dulzura del sonido. Entonces sonidos diferentes se fusionaron y procurando que acariciaran al oído con armonías suaves, hoy la música ya se convierte continuamente más, complicando sus esfuerzos por fusionar los sonidos más disonantes, extraños y hostiles. De esta manera nos encontramos cada vez con el ruido igual al sonido. Entre sus obras más destacadas se encuentra Relámpago, 1913. Él decía que un relámpago caía con tanta fuerza y por lo tanto generaba un ruido seco que estremecía a quien estuviera cerca de él. Risveglio de una cita, 1913. Despertar de una ciudad. Había terminado la guerra y Rousseau lo quería mostrar al mundo una forma de sacar su coraje, su ira con sonidos fuertes que los remontaran a un recuerdo. Atonalidad. Significa sin tonalidad, es decir, ausencia de tonalidad. El sistema tonal surgió de la necesidad de superar el sistema tonal muy desarrollado en las épocas anteriores desde el barroco hasta el romanticismo, y que tras las borrosas armonías impresionistas de principios del siglo XX comenzaba a mostrar síntomas de agotamiento. Características.
Se elimina el centro tonal. Utilización de la escala cromática. Se consideran iguales los 12 sonidos de la escala cromática y se habla de una auténtica democracia sonora. Sensación sonora de tensión aspereza. Charles Edward Ives nace en Danbury el 20 de octubre de 1874 y muere en Nueva York el 19 de mayo de 1954. Fue un compositor estadounidense de música clásica reconocido como uno de los primeros de trascendencia internacional. La música de Ives fue prácticamente ignorada durante su vida y muchas de sus obras permanecieron sin tocarse durante muchos años. Con el tiempo, llegaría a ser considerado como uno de los American Originals, un compositor que adoptó un estilo americano único con tonadas folclóricas estadounidenses tejidas a lo largo de todas sus composiciones y una inquieta búsqueda por la posibilidad musical. Sus obras más conocidas son La Pregunta sin Respuesta para orquesta y Sonata Concord para piano. Ives se trasladó a New Haven en 1893, graduándose en la escuela de Hopkins. Septiembre de 1894, acudió a la Universidad de Yale para estudiar con Horatio Parker. Aquí compuso en un estilo coral semejante al de su maestro, escribiendo música religiosa. Ives fue educado en Yale y su Sinfonía número 1 muestra su acogimiento a las fórmulas académicas requeridas para escribir en segunda sonata, a fines del siglo XIX, así como un fulgor iconoclasta con un segundo tema que implica una dirección armónica distinta. Su padre era director de banda, y como sucedió con Héctor Berlioz, Ives tenía una fascinación por la música al aire libre y por la instrumentación. Esta obra toma la melodía del himno nacional del Reino Unido, God Save the Queen, para una serie de variaciones, bastante estándares pero ingeniosas. Una de las variaciones es al estilo de una polonesa, mientras que otra, agregada años después de terminada la composición original de la obra, es probablemente el primer uso de la bitonalidad de Ives. William Schumann hizo un arreglo para orquesta de esta obra en 1964. Sus obras más reconocidas: en primera, como bien dijimos, La Pregunta sin Respuesta, The Unanswered Question, 1940. Originalmente era la primera parte de la obra Two Contemplations, Dos Contemplaciones, compuesta en 1906, emparejadas con otra obra llamada Central Park in the Dark, como sucede con muchas obras de Ives. Permaneció desconocida buen tiempo, hasta mucho más tarde siendo publicada por primera vez en 1940, consideradas como obras distintas e independientes y pueden ser interpretadas separadamente o en conjunto.